¿Qué tal? Buenos días. Estoy en la clase correspondiente al día 15/09 del año 2022. En la primera diapositiva, ¿qué es lo que estoy mostrando? Este es el caso de un trabajador que tiene durante un semestre salario variable. Eso implica que usted debe promediar el salario mensual para poder determinar lo pertinente a cancelar por concepto de prima de servicio del segundo semestre, en este caso, segundo semestre del año 2022, pero también podría ser si el trabajador hay que liquidarlo para cancelar las cesantías, dado que trabajó un semestre y como se ha dicho en otros momentos, las cesantías se liquidan a 31 de diciembre. Pero para efectos de liquidar las cesantías es necesario promediarle el salario al trabajador porque no ha sido constante. Como usted puede ver, en el mes de julio fue de 1.000.000 de pesos, en el mes de agosto 1.500.000, septiembre 1.200.000, octubre 1.400.000, noviembre 1.300.000, diciembre 1.000.000, total del semestre 7.400.000, promedio mensual 1.233.333 pesos. Es preciso entonces entrar a sacar el promedio, que como se indica ahí, son los 7.400.000 dividido 6, promedio mensual. Base para liquidarle las cesantías si el contrato de trabajo se terminó a 31 de diciembre de cualquier año. Y para liquidar la prima de servicio del último semestre, que como se dijo en otro momento, y vuelvo a señalarlo, la ley, el código, establece que se debe pagar a más tardar el 20 de diciembre. Segunda diapositiva es la reiteración. Determinar el promedio es necesario para reconocer las prestaciones sociales sobre todos los pagos remuneratorios o que constituyan salario, y se hace independientemente de si es salario variable o fijo, en razón a que el salario fijo en realidad no es fijo, debido a que cambia cada mes por cuenta del trabajo suplementario y los diferentes recargos que el trabajador puede tener. ¿Qué quiero decir con esto? Si el trabajador labora en horario extra, bien sea nocturno, si el trabajador labora días dominicales o festivos, y si el trabajador labora en horario nocturno, hay que aplicarle los distintos recargos porque cada recargo se debe tener en cuenta para efectos de determinar el salario real del trabajador, no olvidando que eso lo encuentra usted en el artículo 127 del Código. Varias veces les he dicho que ese artículo hay que examinarlo. Usted está estudiando esta materia y es indispensable el estudio de la norma que está en el código. Artículo 127. Estoy levantando y voy a buscar el código acá en mis libros. Artículo 127, veamos. No olviden esto, artículo 127, que es lo fundamental para poder determinar el valor
a cancelar por concepto de prestaciones sociales. El título quinto del código trata el tema de salarios. El artículo 127 indica de forma muy clara lo siguiente: constituye salario no solo la remuneración ordinaria, fija o variable, sino todo lo que percibe el trabajador en dinero o en especie, como contraprestación directa del servicio, sea cualquiera la forma o denominación que se adopte, como primas, sobresueldos, bonificaciones habituales, valor del trabajo suplementario o de las horas extras, valor del trabajo en días de descanso obligatorio, porcentajes sobre ventas y comisiones. Es clara entonces la norma, artículo 127, en determinar qué es lo que constituye salario, y para liquidar las cesantías o la prima de servicio debe tener en consideración lo que trae este artículo 127. Por el contrario, el 128 ya trae lo pertinente a lo que no constituye salario. Dice la norma: no constituye salario las sumas que ocasionalmente o por mera liberalidad recibe el trabajador del empleador como primas, bonificaciones, gratificaciones ocasionales, participación de las utilidades. Eso no hace parte del salario, dice la norma. La participación de utilidades, excedentes de las empresas de economía solidaria. Economía solidaria son las cooperativas. Y lo que reciben dinero o en especie, no para su beneficio, no para su beneficio, ni para enriquecer su patrimonio, sino para desempeñar a cabalidad sus funciones, como los gastos de representación no constituyen salario. Los gastos de representación. Los medios de transporte no constituyen salario. Elementos de trabajo, o sea, la maquinaria, las herramientas y otros semejantes. Pero téngase presente lo siguiente: cuando se habla aquí los medios de transporte, no confundir con el auxilio de transporte. Eso es vital. El auxilio de transporte es aquel que recibe todo trabajador que no supera 2 salarios mínimos. Se ha dicho, deben recordarlo. Y ese auxilio de transporte sí se suma al salario para efectos de liquidar prestaciones sociales. No lo olvide. El auxilio de transporte se suma al salario para liquidar prestaciones sociales, y no confundirlo con lo que trae el artículo 128, que son los medios de transporte. Tampoco las prestaciones sociales del título octavo y noveno, eso es, cesantías y prima, no son salarios. Las cesantías y la prima no es salario. Ni los beneficios o auxilios habituales ocasionales otorgados convencional o contractualmente u otorgados de forma extralegal por el empleador. Es decir, cuando el empleador voluntariamente quiere hacer unos pagos más allá de la ley, no constituye salario. Pero la norma dice, aquí, importante, cuando las partes hayan dispuesto expresamente que no constituyen salario en dinero o en especie, tales como la alimentación, la habitación o el vestuario, las primas extralegales, las vacaciones, servicios de servicios o de Navidad. Esto último, el 128, usted lo debe revisar. Debe quedar expresamente pactado que no constituye salario. Y el 129 trae lo pertinente al salario en especie. Constituye salario en especie toda aquella parte de la remuneración ordinaria y permanente que recibe el trabajador como contraprestación directa del servicio. Ahí está, es un punto clave. Es como contraprestación directa del servicio, tales como alimentación, habitación o vestuario, que el empleador suministra al trabajador a su familia, salvo lo estipulado en el artículo 15 de esta ley.
Entonces, el salario en especie existe, ya se les había mencionado. Para poder determinar a cuánto asciende el salario en especie y poder liquidar las prestaciones sociales, hay que darle un valor a ese salario en especie. Si está viviendo en una casa que le proporciona el empleador y generalmente el alquiler de esa casa es de 1 millón de pesos, pues se hace un avalúo de esa casa, vale 1 millón de pesos y se le suma al salario, conforme lo trae el artículo 129. Es la reiteración de que deben estudiar la norma. No se pueden hacer liquidaciones, no se pueden sacar la calculadora y hacer operaciones si no se conoce la norma. La norma es lo vital. La parte operativa depende de la norma. Usted debe conocer la norma. Implica que debe estudiar la norma, que debe empezar a estudiar la norma si es que no lo ha hecho, si es que no lo ha hecho de manera rigurosa. Debe empezar a estudiar la norma. Dice que el salario en especie debe valorarse expresamente en todo contrato de trabajo. Lo que es decir, en todo contrato de trabajo se debe valorar el salario en especie. A falta de estipulación o de acuerdo sobre su valor real, se estipulará pericialmente, o sea, se nombra un perito, sin que pueda llegar a constituir o comprobar más del 50% de la totalidad del salario. Es muy claro. Si el trabajador tiene una parte en dinero y otra parte en especie, lo que recibe en especie no puede tener un valor mayor al 50% de lo que está recibiendo en dinero en efectivo. Eso manda la ley. Eso es lo que se tiene que tener en cuenta, lo que ordena el legislador. Está en el código. Lo repito, numeral segundo del artículo 129. En el tercero de este artículo dice, no obstante, cuando un trabajador devenga un salario mínimo legal, el valor por concepto de salario en especie no puede exceder del 30%. Se gana 1 millón de pesos. Ese es el mínimo legal hoy en 2022. En especie no puede recibir más del 30%. Al menos en dinero en efectivo debe recibir 700.000 pesos a manera de ejemplo. El 130 del código, nuevamente reitero, usted lo debe tener en cuenta para liquidar las prestaciones sociales. En algunos casos, por lo siguiente, tratan sobre los viáticos. Viáticos permanentes constituyen salario en aquella parte destinada a proporcionar manutención y alojamiento. Manutención y alojamiento, o sea, vivienda y alimentación. Pero no en lo que solo tenga por finalidad proporcionar los medios de transporte o los gastos de representación. Pues nuevamente hay que tener claro que no se está tratando el tema de auxilio de transporte, porque el auxilio de transporte sí se suma al salario. No es salario, pero se suma al salario para liquidar prestaciones sociales. Los gastos de representación no constituyen salario. Viáticos accidentales no constituyen salario, dice la norma. Y en el artículo 130 define qué son viáticos accidentales. Artículo 130, numeral tercero. Artículo que usted debe estudiar. Usted está estudiando legislación laboral. Y en legislación laboral hay que estudiar la norma, indudablemente. Bien.
Ahora vuelvo a la diapositiva. En el caso de la prima de servicio, en otro momento les había dejado una diapositiva sobre unas fórmulas para liquidar prestaciones sociales. Eso es aplicando acá. Un salario de 1.233.333 pesos. Me devuelvo a la anterior. Ese fue el promedio mensual. 1.233.333. Aplicando la fórmula es por 180. ¿Por qué 180? 180 es el semestre. 30 días por 6, 180. Se va a calcular la prima y se divide entre 360. Esa es la aplicación de la fórmula para calcular la prima. Total, 616.667 pesos. Y se da la explicación. El salario se ha multiplicado por 180 porque es el número de días que tiene el periodo liquidado, 6 meses. Salario mensual por días trabajados en el semestre. Se trabajaron 180 días dividido 360. Nuevamente, se clarifica que la prima de servicio es una prestación social que consiste en el pago de 30 días de salario por cada año trabajado o en proporción al tiempo trabajado cuando éste es inferior a un año. La prima de servicio se paga a todo trabajador que esté vinculado con un contrato de trabajo. Se tiene derecho a, sin tener en cuenta la duración del contrato. No existen trabajadores excluidos de la prima de servicio. Eso es muy importante. Todo aquel trabajador que tenga un empleador tiene derecho a la prima de servicio. Al final se dice algo. Un trabajador vinculado mediante contrato de prestación de servicio no tiene derecho al pago de prima de servicio. Eso lo pregunté en el examen, pero vuelve y se los insiste. Si no está subordinado, si no tiene empleador, si no recibe órdenes, si actúa con total autonomía, su contrato por prestación de servicio. Su contrato no es laboral. Por consiguiente, no recibe salario, no recibe prima, no recibe vacaciones, no recibe auxilio de transporte. No es trabajador subordinado del empleador. Traigo a colación el artículo 306 del Código Sustantivo del Trabajo. 306. La prima de servicio está contemplada en este artículo, el 306. Dispone lo siguiente. El empleador no está obligado a pagar a su empleado o empleado la prestación social denominada prima de servicios que corresponde a 30 días por año, el cual se reconocerá en 2 pagos. Dije, no está, no. Lo leí mal. Está obligado, perdón. Está obligado. Está obligado a pagar a su empleado o empleado la prestación social denominada prima de servicios que corresponderán a 30 días de salario por año, el cual se reconoce en 2 pagos. Ya se ha dicho, la mitad, el tiempo máximo es el 30 de junio. La otra mitad a más tardar durante los 20 primeros días de diciembre. Su reconocimiento será por todo el semestre trabajado o proporcionalmente al tiempo trabajado. Es claro eso. Si trabajó todo el semestre, se le pagará lo pertinente a un semestre. Si trabajó menos, 2, 3 meses, se le paga proporcionalmente, porque tal como se mencionaba en el diapositivo anterior, todo trabajador subordinado tiene derecho al pago de la prima. Se incluye en esta prestación económica a los trabajadores del servicio doméstico.
Téngalo presente, eso lo he insistido yo mucho en clases, los he manifestado en varias ocasiones. Las empleadas de servicio doméstico igualmente tienen el derecho a la prima de servicio. Se le va a pagar de acuerdo a la duración de su contrato, de acuerdo a su jornada y al salario que esté devengando. También tienen derecho los trabajadores por días o trabajadores de fincas y en general a los trabajadores contemplados en el título tercero del presente código o quienes cumplan con las condiciones de empleo dependiente, de empleado dependiente, es decir, todo aquel que dependa de otro porque está subordinado, reitero, tiene derecho a la prima de servicio. La prima de servicio es de naturaleza prestacional, es decir, es una prestación social. No constituye salario, tal como lo indica el artículo 307 del Código Sustantivo del Trabajo. Entonces, eso hay que grabarse para no hacer una mala liquidación. La prima de servicio no constituye salario. Lo determina el artículo 307 del Código Sustantivo del Trabajo. Más adelante dice, la prima anual no es salario, ni se computará como factor de salario en ningún caso. No es factor de salario nunca. Artículo 307 del Código. Bueno, fechas en que se debe pagar la prima, ya lo he dicho, pero es importante reiterarla. ¿Por qué? Porque muchas empresas o muchos empleadores creen que eso se puede pagar cuando quiera. No, el código expresamente trae la fecha. La de mitad de año o más tardar el 30 de junio. Aunque si el empleador quiere la puede pagar antes. Lo importante es que si se llegó el 30 de junio, esa prima debe estar pagada. Eso es lo vital. El plazo para pagar la segunda parte de la prima de servicios es el 20 de diciembre. Hasta el 20 de diciembre. Hasta el 20 de diciembre. La ley afirma que el plazo es los primeros días del mes de diciembre, pero se puede pagar en cualquier día. Lo importante es que no se pase del 20 de diciembre. Como tantas veces he manifestado, si el legislador, que es el único facultado para crear leyes, determina esto, los particulares no pueden modificar, no pueden llegar a arreglos que estén desconociendo lo que el legislador trae sobre cada derecho, sobre cada norma que está en el código. El legislador no ha dejado a la discreción de cada persona aplicar o no aplicar la norma. Hay que cumplir lo que trae la ley. A veces se me cataloga a mí y por los estudiantes que yo soy muy legalista, ¿no? Simplemente yo enseño derecho, enseño la ley y ¿qué es lo que se hace? Enseñar la ley. Que me faltó un poquito para cumplir aquí con lo que la ley trae, le faltó un poquito. Las leyes no son de a poquitos, la ley es completa o no es ley. No es que se me aplique la ley en la parte que me conviene, no. Se aplica la ley de forma integral. Si le faltó algo por cumplir, no está cumpliendo la ley. Entonces no es que sea legalista, sino que tengo que remitirme exclusivamente a la ley. Y usted, tantas veces se lo he dicho, en las evaluaciones, usted tiene que remitirse exclusivamente a la ley, no aproximaciones, no interpretaciones. Continúo.
Llegada a la fecha máxima para el pago de la parte que corresponde, se debe pagar la prima cada según, voy a corregir acá, cada según el tiempo que el trabajador llegue laborando. Hasta ese momento, de manera que si el trabajador lleva un mes vinculado, atención a esto, un mes vinculado, llegada la fecha indicada, se le debe pagar la proporción correspondiente, prima. Si es el caso, empezó el 1 de junio, pues al 30 de junio hay que cancelarle el valor de su prima, teniendo en cuenta los factores, reitero, que trae la ley y que constituyen salario, que ya se los mencioné. Cálculo de la prima de servicio. La prima de servicio corresponde a un mes de salario por cada año de trabajo o proporcional cuando es menor. En consecuencia, se aplica una especie de regla de tres para calcular la prima de servicio, puesto que si por cada 360 días hay que pagar un mes de salario o 30 días de salario, si ha trabajado menos de 360 días, es cuestión de hallar la respectiva proporción. Ya lo he explicado, pero ahí está escrito. Me ha escuchado de viva voz, pero ahí está escrito. ¿Mm? Lo anterior se reduce a la siguiente fórmula, la misma de siempre, salario por días trabajados dividido 360, igual a la prima. Aquí reproduzco nuevamente lo que trae el artículo 127, pero lo hago para que usted lo tenga presente, no se lo olvide. Pagos que se incluyen en la base para liquidar la prima de servicio. La base para calcular la prima de servicios, adicionalmente al sueldo básico, se incluye el valor recibido por concepto de horas extras, recargos nocturnos, festivos, dominicales, así como los pagos por comisiones. Porque todo eso está dentro del artículo 127. Y el artículo 127 indica qué constituye salario. Se incluye también dentro de la base para el cálculo de la prima de servicio los pagos recibidos en especie. Ya se lo dije, que es el artículo 128 del código. Es muy claro. Si usted abre el artículo 128 del código, ahí le dice qué constituye salario en especie, hasta qué porcentaje se puede recibir en especie. Está en el artículo 128, que anteriormente se lo había leído. Y le toca a usted estudiarlo, indudablemente. Cuando el trabajador tiene un sueldo variable o variado en el semestre objeto de la liquidación, es preciso determinar el ingreso promedio obtenido por el trabajador durante el respectivo semestre, que fue lo que se hizo al principio, la diapositiva inicial. Aquí se lo estoy recordando. Un trabajador con salario fijo puede que en cada mes reciba un valor diferente sin que se convierta ese salario fijo en variable. Sí, es importante. Su salario es fijo, pero puede recibir valores diferentes y eso no lo convierte en salario variable. Un trabajador con un salario fijo puede recibir un salario diferente en cada mes por varias razones. Por ejemplo, faltó al trabajo uno o más días, como no fue a trabajar y no justificó la falta al trabajo, no se le paga, no se le paga. Tenga presente lo siguiente en cuanto a un tema relacionado con esto y son las incapacidades.
Las incapacidades se regulan de la siguiente forma. Por ejemplo, Pedro fue incapacitado por su EPS, pero la ley determina lo siguiente: los 3 primeros días de la incapacidad son pagados por el empleador. A partir del tercer día, perdón, sí, los 3 primeros días los paga el empleador. Si sigue incapacitado, lo paga la EPS. Si la incapacidad que tiene el trabajador es de origen común, es decir, no es una enfermedad profesional, no es por una enfermedad profesional, o no es por un accidente de trabajo, se le va a pagar la incapacidad teniendo en cuenta el 66.66% o 66.67% del salario del trabajador. Esa es la incapacidad que se paga. No va a recibir el 100% de su salario. De aquí que hay trabajadores que les gusta estar incapacitados, bueno, entonces no va a recibir la totalidad. Es el 66.67%. Bueno, pero aquí fue que faltó al trabajo 1 o más días y no tiene justificación para ir a asistir. Eso implica que como no trabaja, no se le paga. Su salario va a disminuir en el próximo periodo de pago. Puede ser que haya trabajadores extras. Si trabaja horas extras, el salario se va a incrementar y se requiere entonces establecer el salario promedio mensual o el salario promedio quincenal, dependiendo de cómo se le pague, para determinar finalmente cuánto vale la prima de servicio. Laboró en horario nocturno y recibió el respectivo recargo. Claro, trabajar de noche trae un recargo, 35%, y eso hace que su salario varíe. Va a recibir no la suma fija, sino que algo más, y eso algo más se deriva del salario nocturno por el tipo de horario que cumplió. Trabajó en domingos y festivos, altera el salario fijo, altera el salario fijo. Entonces se le va a cancelar con el 75% esas horas que trabajó en día dominical o en festivo. Lo anterior se hace que el trabajador que fue contratado por 2 millones reciba más o menos de esa suma en cada mes, pero sigue siendo un salario fijo. Si en el contrato se estableció que su salario era fijo, era fijo. Lo que pasa es que, vuelvo al asunto, faltó al trabajo sin justificación. Si falta el trabajo sin justificación, no hay que pagarle. O lo otro, trabajó un domingo. Bueno, lo que está ahí. También esto, fue sancionado disciplinariamente con una multa que no puede exceder de la quinta parte del salario mínimo diario. Entonces, dentro de su pago va a haber una parte correspondiente a la multa que le va a disminuir el salario. Eso va a afectar finalmente la liquidación para efectos de pagar la prima de servicio. Entonces, sobre el salario variable, hago la siguiente mención. El salario variable es cuando la remuneración no se paga en función de un periodo de tiempo, sino en función de lo que el trabajador hace. Un ejemplo clásico de salario variable es el pago de comisiones.
pues el salario dependerá de las comisiones que gane el trabajador en un periodo determinado. Indudablemente que eso es variable. Como su nombre lo indica, su salario será dependiendo de las comisiones. Unas veces vende más, otras veces va a vender menos y eso genera que no exista una constante en el salario. Ese es el salario variable. Ahí es un ejemplo clásico de salario variable. Igual cuando el trabajo se le paga por unidades producidas o por tarea o destajo. Claro. Es el caso de una señora que en una empresa de confecciones se le paga por el número de cierres de pantalones que pegue en un día. Entonces, por pegada de cierre de pantalón serán 200 pesos por medio de una cifra. Dependiendo del número de pantalones, perdón, de cierres que pegó en los pantalones, pues va a recibir el salario del día. Ese es un salario variable. ¿Cuál fue de las unidades producidas? La tarea realizada. O si trabaja a destajo. Donde en un mismo periodo el trabajador puede hacer más o menos, haciendo que el salario varíe. Ahí ese es otro caso de salario variable, que un verdadero salario variable. Variación de salario. Un salario fijo puede variar por cualquiera de las causas ya señaladas o porque recibe un aumento de sueldo. Claro. A mitad de mes recibió un incremento de mitad de mes de junio, para hacerlo más próximo al pago de la prima, un incremento del salario en un 10%. Pues el salario indudablemente que el salario de junio va a modificarse y eso implica que afecta el pago de la prima del mes de junio, del mes de la mitad de año, que se paga en junio. Entonces ahí, ¿qué pasó? Una variación del salario. No es salario variable, es una variación del salario. Incluso el salario variable puede variar, pues el porcentaje de comisión se puede incrementar o el valor pagado por unidad de obra, etcétera. ¿Sí? El salario variable puede variar. No vendió lo suficiente, menos comisión. Vendió más, las comisiones son mayores, el, el porcentaje es mayor. Bueno, lo importante es tener claro que una variación de un salario fijo no hará que se convierta en variable. Eso es lo importante. La variación en el salario fijo no lo convierte en salario variable. El salario fijo se convierte en variable cuando cambie su forma de remuneración, de fija a remuneración por comisiones o una parte fija y otra por comisiones, algo muy propio de los vendedores que reciben una parte fija y otra en comisiones. ¿Por qué la parte fija? Bien, generalmente la parte fija en esta incluye el salario mínimo. Pues tiene una parte fija, salario mínimo y 1.000.000 de pesos, más las comisiones. Ese es un salario variable. De fijo se convierte en variable por esa circunstancia. O porque tenía un salario fijo en principio y pasa a ganar es por comisiones. Pero téngase presente lo siguiente. Si esto ocurre, el trabajador no puede ganar menos de lo que venía ganando antes. Si antes tenía un salario fijo de 1.200.000 pesos, si se le cambia a comisiones tan solo, lo que va a recibir comisiones, es porque el empleador tiene ya los estudios suficientes
de que ese trabajador se va a ganar más del 1.000.000 de pesos que se estaba ganando cuando tenía el salario fijo. No puede recibir menos salario del que tenía anteriormente. Bueno, aquí mezclo una parte de cesantías y la parte prima de ser vicios. La prima de servicios, corrijo aquí una cosa. La prima de servicios se liquida semestralmente y esta debe ser liquidada sobre todos los ingresos salariales del trabajador durante esos 6 meses, razón por la cual se deben promediar independientemente si es un salario variable o si es un salario fijo que sufrió variaciones. Repito eso, se debe promediar independientemente si es un salario variable o si es un salario fijo que sufrió variaciones. Sufrió variaciones el salario fijo. Hay que promediar. Si un empleado tiene un salario fijo de 2.000.000 de pesos, pero cada vez le venga un promedio de 2.500.000 por trabajo extra, dominicales y festivos, no incluir esos 500.000 pesos para liquidar la prima de servicios afecta los intereses del trabajador y en razón a ello es que se le debe determinar un promedio salarial durante el periodo a liquidar. Es preciso, se reitera, está escrito, pero lo reitero, promediar para poder establecer el salario promedio mensual con la finalidad de liquidar la prima de servicio. Voy a este otro punto que constantemente lo indico en clase. Se terminó el contrato de trabajo, se le paga la liquidación al trabajador, se llega al punto referente a la liquidación de la prima de servicio. Y justamente no le incluyeron esos 500.000 pesos que estoy mencionando y lo liquidaron con fundamento en los 2.000.000 de pesos. Está mal liquidado. Corre el peligro el empleador de que el trabajador lo demande ante un juez laboral y solicita en compañía de su abogado que se dé aplicación al artículo 65 del código, tantas veces mencionado, que trae la siguiente consecuencia. La repito, por cada día de retardo le debe un día de salario, porque lo liquidaron mal. Pero también repito, esa sanción no es automática. El trabajador deberá probar que existió mala fe del empleador al liquidarlo de esa forma. El trabajador deberá probar la mala fe para que se le sancione con esta norma que trae el artículo 65. Pero en caso de que le den la razón al trabajador, económicamente, haga usted las cuentas. Os he dicho que esta materia es con calculador en la mano. La sanción es alta porque va la sanción hasta el día en que realmente le paguen al trabajador bien. ¿Y qué ocurre? Se demoró 2 años para demandarlo. Entonces le dé 2 años de salario. Pero además, como la demanda en el juzgado no termina de un día para otro y se puede demorar otros 2 años y el empleador no pagó estando la demanda en el juzgado y llega el fallo, la sentencia del juez y en total se ajustaron 4 años, le dé 4 años de salario. 4 años de salario.
Digamos que aquí se gana, en este ejemplo, 2 millones de pesos. Son 2 millones de pesos mensuales por 12. En un solo año le dé 24 millones. Es que esta calculadora me funciona bien. 24 millones. Y como son 4 años que duró todo el problema, le debe 96 millones de pesos por una mala liquidación de la prima de servicio, porque el trabajador probó la existencia de la mala fe por parte del empleador. Esas son las consecuencias de no cumplir la ley, como tantas veces se los he mencionado. Y que hay que prestarle atención a la ley y hay que cumplirla. Bien. Esto lo he mezclado con el auxilio de cesantías porque tiene unas características similares en cuanto a los procedimientos que se deben hacer. Las cesantías son igualmente una prestación social. Las cesantías reguladas en el código, en el artículo 253 del Código Sustantivo del Trabajo, que usted debe estudiar, por consiguiente. Bueno, el artículo 253 se refiere al salario base para liquidar las cesantías. Para liquidar cesantías se toma como base el último salario mensual devengado por el trabajador, ya se había dicho, siempre que no haya tenido variación en los 3 últimos meses. En el caso contrario, y entre los salarios variables, se tomará como base el promedio de lo devengado en el último año de servicios o en todo el tiempo servido si fuere menor a un año. Entonces, el trabajador que está un año trabajando y es vendedor y gana comisiones, hay que promediarle los salarios que se derivan de la comisión durante ese año para establecer las cesantías. Recordando lo que decía en la clase anterior, se liquidan a 31 de diciembre. Se hace un corte a 31 de diciembre las cesantías. Otro aspecto para precisar son los meses o periodos para promediar, pues no se trata de los últimos 12 meses, sino del último año. Último año, dice la norma. Se tomará como base el promedio de lo devengado en el último año de servicio o en todo el tiempo servido si fuere menor a un año. Cuando la norma se refiere al último año es de enero a diciembre. Importante eso, de enero a diciembre, no de junio 20 a junio 21, que es asunto muy distinto. De enero a diciembre, ¿por qué? Nuevamente, la razón es a 31 de diciembre hay que liquidar las cesantías. Si empezó en marzo, de marzo a 31 de diciembre. Bien, si se liquidan las cesantías de 2020, se promedian los salarios de 2020. Si es todo el año, pues se promedian los 12 meses del 2020. Pero si es una fracción de año, se promedian los meses de 2020 que correspondan. Por eso lo anoto con rojo. Se promedian los meses de 2020 que correspondan. Aquí traigo un ejemplo
donde hay unos salarios que han variado. Y digo en la parte inicial, salario básico, horas extras, dominicales, festivos, trabajo nocturno. Mes de julio, su salario fue 2.500.000. Agosto, 2.300.000. Septiembre, 1.900.000. Octubre, 2.150.000. Noviembre, 1.700.000. Diciembre, 2.200.000. Total, 12.750.000. Número de meses, 6. Promedio mensual, 2.125.000. Entonces, un trabajador que labora un semestre, tal como se decía anteriormente, pero se reitera, con salarios variables, debe promediarle el salario para establecer el promedio mensual. Y eso es vital para liquidar acertadamente la prima de servicio y para liquidar de forma correcta las cesantías de ese semestre, que nuevamente manifiesto se hace a 31 de diciembre de cada año. 31 de diciembre de cada año. Aquí nuevamente, porque esto ya lo había hecho en diapositivas anteriores, les estoy recordando cómo es el asunto referente a los distintos recargos. Extradiurno, 25%. Trabajo extra nocturno, 75%. Extra diurno, veo una cosa aquí que no. Extra nocturno, 75%. Extra diurno, sí, 25%. Extra diurno, está mal acá, que hay un error. Sí, el extra diurno, yo lo había notado antes. Voy corrigiendo. Son así. Extra diurno, 25%. Trabajo extra nocturno, 75%. Trabajo extra nocturno en domingos y festivos, 150%. Atención, extra nocturno en domingos y festivos. ¿Por qué es extra? Porque ya cumplió la jornada máxima que trae la ley o ya cumplió la jornada máxima que acordaron empleador y trabajador. Eso es. O ya cumplió con la jornada máxima extralegal, la que trae la ley, o la jornada máxima que acordaron empleador y trabajador, por poner un ejemplo. Perfectamente se puede acordar una jornada de 5 horas diarias. Ese es un acuerdo entre ambas partes. Si trabaja 6 horas, ya tiene una hora extra. ¿Sí? Entonces, trabajo extra nocturno en domingos y festivos, 150%. Trabajo nocturno, el recargo es del 35%. Trabajo dominical y festivo, o mejor dicho, no es festivo, no es y sino o festivo, 75%. Dominical o festivo, 75%. Trabajo nocturno en dominical y festivo, 110%. Nocturno en dominical y festivo, 110%. ¿Por qué eso? Porque el nocturno es el 35% y el dominical 75%, sería un 110%. ¿Para qué le estoy recordando esto? Porque, como se decía, el trabajo extra, el recargo nocturno, el recargo dominical, usted tiene que tenerlo en consideración para liquidar acertadamente las cesantías y la prima de servicio. No se le olvide esta situación. Bien, esas son las diapositivas. Esa es la explicación. Esto en el día de hoy lo que estoy es recordando temas que ya les he indicado en clase.
En la fotocopiadora del colegio, en el día de ayer, dejé un caso de una liquidación de cesantías con salario variable para que ustedes le saquen copia, lo estudien y estudien todo lo que les estoy diciendo para el próximo examen de seguimiento, conforme a lo que les indiqué desde un principio. Nuevamente, si usted tiene dudas, si no entiende, me pregunta. Nuevamente, para poder preguntarme y que le generen dudas, tiene que haber estudiado. Nuevamente, si nadie me pregunta, con todo y esto que estoy insistiendo, si tiene dudas, pregunte. Si nadie dice nada, se llega a la hora del examen. Ante el silencio, doy por entendido que cada tema ha sido bien estudiado y se comprende de manera perfecta. Que esté muy bien, les habló el abogado Oscar Torres.